Ya estamos de regreso en tu matinal, en mi matinal, en el matinal de todos y todas las atacameñas y atacameños. Un nuevo día, ¿cierto? Por nuestras pantallas de Atacama Noticias, Canal Televisión. Y tengo el agrado de presentar a una regia, a una seca, ¿por qué no decirlo? La mejor psicóloga, ¿cierto? Sí, así que usted busque ahí en las redes sociales. Estamos aquí con María Elena Duarte para hablar sobre la ansiedad. Bienvenida, María Elena. Muchas gracias por tremenda recepción. Me siento muy obvio. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien, la verdad que emocionada por el tema que vamos a conversar hoy día. Sí, que es un tema que está bastante, que lo vivimos. Yo creo que, no creo que exista persona que no haya pasado si eso estábamos hablando por experimentaciones. Claro, o quizás no saben que las cosas que sintieron o esas manifestaciones de su cuerpo se relacionan, claro, con la ansiedad. Sí sucede que en este tiempo y sobre todo este año también que se lanzó la película Intensamente, hoy día se está hablando más y se está normalizando sentir ansiedad. Cuéntenos, partamos por el principio, mi querida María Elena. Sí, yo creo que es un gran aporte, la verdad, la película Intensamente, porque es, como sabemos que está basada desde los aportes de la neurociencia, ¿sí? Todo lo que aparece en esa película en realidad es una forma didáctica de poder explicar cómo funciona finalmente nuestro cerebro respecto a las emociones. Y la figura de ansiedad que estábamos comentando hace un rato que aparece ahí es tal cual como uno podría explicarlo desde el ámbito de la psicología. Entonces, ¿qué vamos a entender por ansiedad? Porque como decías tú, Nati, a veces quizás nos cuesta distinguir un poco si lo que estamos sintiendo es estrés, por ejemplo, es ansiedad, estoy nerviosa, cuándo le llamo ansiedad, cuándo le llamo nerviosismo. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es que la ansiedad es esta sensación que tenemos, ¿sí? Percepción, pensamiento, emoción, que está relacionado con un miedo intenso y una preocupación intensa respecto a algo que va a suceder. Si ustedes se fijan en la película, cuando a Riley, la protagonista, experimenta esta ansiedad, siempre es respecto a cosas del futuro, a lo que va a suceder, ¿no es cierto? Como una incertidumbre de no saber qué va a pasar, de poder controlarlo. Exactamente, porque como seres humanos necesitamos tener ciertas sensación de control, ¿sí? Una ilusión de control sobre los elementos que nos rodean. Entonces, cuando perdemos esa ilusión de control o cuando se acerca alguna situación que no sabemos cómo va a funcionar, aparece esta ansiedad. Pero hay que diferenciarla entre el nerviosismo y la ansiedad, o más bien entre la ansiedad adaptativa y la desadaptativa. Porque yo creo que todas hemos experimentado ansiedad cuando, por ejemplo, nos tenemos que enfrentar a alguna situación nueva. Por ejemplo, algún trabajo, o si nos cambiamos de colegio, o vamos a conocer a alguien. Entonces, ese nerviosismo que uno siente, que te duele un poquito la guatita, en realidad puede ser adaptativo porque lo que hace es prepararnos para una situación. Por ejemplo, si tengo un trabajo nuevo, me va a permitir prepararme, ver si tengo, no sé, el vestuario, si tengo los contenidos, los conocimientos, si repasé, por ejemplo, el trayecto para ir al lugar. Pero cuando se vuelve desadaptativa, cuando esta ansiedad o este nerviosismo nos genera una preocupación excesiva que interfiere en los otros ámbitos de la vida. Como el desarrollo. Sí, como el desarrollo. Claro, porque el nerviosismo quizás por una parte igual es bueno porque nos mantiene como alerta. Sí. Entonces nos hace preocuparnos de las cosas, de querer funcionar bien, de que esto salga bien, ya, pero es como por el momento. Pero ya cuando es una ansiedad, es como otra sensación como más fuerte, es como que no logro, no me permite realizar las cosas de buena manera, es como que te limita un poco más. Exactamente. Como para poder diferenciarlo un poco. Sí, y tiene varios componentes. Tiene los componentes que son de tipo más fisiológicos, ¿no es cierto? Esta reacción que señalábamos, similar al estrés que mencionábamos la semana pasada, que es, por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca, sentimos que, por ejemplo, nos duele el estómago, sentimos esta tensión muscular, pero también tiene un elemento que yo diría que es el central, que tiene que ver con las cogniciones, con los pensamientos que nosotros estructuramos frente a las situaciones que nos generan ansiedad. La semana pasada hablábamos harto del tema de las interpretaciones, ¿sí? Cuando decíamos quizás un elemento que para mí me genera estrés, para ti no. Entonces en la ansiedad hay algo similar que tiene que ver con la interpretación que yo realizo de aquello que va a estar gatillando esa ansiedad. Por ejemplo, tomando el mismo ejemplo del trabajo, si yo me voy a enfrentar a un nuevo trabajo y empiezo a pensar,
sí, en realidad participé en un proceso de selección, me evaluaron de acuerdo a mis capacidades, tengo confianza en mis conocimientos, en mis habilidades. Lo más probable es que la ansiedad que yo experimente va a ser una ansiedad adaptativa, solo como de prepararme. Pero si los pensamientos que empiezo a estructurar están relacionados con quizás me eligieron y no era la mejor candidata, quizás no, las capacidades o habilidades que tengo no van a ser suficientes, y empiezo a estructurar pensamientos más de tipo catastrófico, ¿sí? Me va a ir mal en este trabajo, recurro a elementos históricos, otras veces me ha ido mal, etcétera. Lo que voy a generar es una respuesta de ansiedad. Entonces, por eso que la parte que está relacionada con las cogniciones y los pensamientos es fundamental para poder hacer este trabajo frente a la ansiedad. Claro, y el estar a lo mejor pensando, ay, no me va a ir mal, y empiezo a maquinar cosas, a sacar hipótesis de cosas, y eso va a generar que yo misma empiece a como autogenerarme otras reacciones de mi cuerpo también en general, porque la ansiedad es como una reacción que tiene mi cuerpo a este estrés. Exactamente, es el miedo y la preocupación intenso frente a un evento gatillante. Y dentro de la ansiedad tenemos, según la clasificación del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico, para determinar las situaciones relacionadas con la salud mental, tenemos varios tipos de ansiedad. Es decir, los trastornos de ansiedad, cuando ya se transforma en un trastorno de ansiedad, hablamos de una amplia cantidad de situaciones. Por ejemplo, la agorafobia, que es este miedo o temor persistente a espacios abiertos, espacios cerrados, a multitudes. Encontramos, por ejemplo, los trastornos de pánico, ¿sí? Que es esta sensación que las personas que la han experimentado reportan que es tremenda, porque es la sensación de que en ese momento puedes morir, ¿sí? Hay un pánico a algo que está ocurriendo, que no es determinado en ese momento por la persona, y comienza la taquicardia, sientes que quisiera salir corriendo, que sí, algo te va a pasar. Sí, de hecho yo conocía a una persona que sufría de estas crisis de pánico y tenía que evitar manejar, porque cuando le venían, por ejemplo, era tanto el temor que tenía, tanto el miedo, que abandonaba todo, o sea, donde estuviese dejaba el auto y salía arrancando. Exactamente, y ahí si te fijas hay una afectación que no es este nerviosismo inicial que decíamos, sino que es una afectación que puede en este caso afectar tu vida. De hecho, el tratamiento, que lo vamos a ver en un rato más, se evalúa de acuerdo a, podríamos decir, a la peligrosidad de esas manifestaciones conductuales producto de la ansiedad. Entonces, además de las crisis o trastorno por pánico, tenemos el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, al momento de poder hacer una evaluación, en el caso clínico, con los pacientes, uno evalúa el impacto que tienen estos síntomas en la calidad de vida, en el ámbito escolar, laboral, social, personal. También evaluamos si existe un gatillante específico o, que es lo que a mí me gusta mucho decir, como tenemos que hacer este proceso de investigación para determinar cuál es el gatillante que posiblemente está en una situación del futuro, en una situación del presente, pero incluso también en algo del pasado, que sería como contrario a la definición de ansiedad que habla acerca de esta preocupación del futuro. Claro, de la incertidumbre, de lo que puede pasar, de lo que va a suceder, de no poder controlarlo. También puede generarlo esta ansiedad, algo que ya sucedió, que ya pasó. Creo que se queda como un miedo persistente queda ahí, ¿no? Claro, porque a veces hay situaciones de vida que uno no resolvió en el pasado y que no ha logrado todavía integrarlo como a la línea histórica. ¿Sí? Se han fijado que cuando uno vive algunas situaciones de trauma o situaciones que no ha logrado resolver, uno piensa, genera esta rumiación mental, que es dar vuelta a la idea, y ahí puedes empezar a proyectar un poco escenarios de futuro, que pueden ser catastróficos, y eso va generando esta respuesta de ansiedad. Sé que qué importante, ahora que te escuchaba María Elena, qué importante es la gestión de las emociones, porque es súper, me gustó mucho escuchar de primera, porque claro, uno escucha ansiedad de todo el mundo negativo, pero si tú gestionas de una manera saludable, de una manera orgánica, de una manera de equilibrio, la ansiedad te va a ayudar, como decías tú, te va a ayudar para planificar. Yo de hecho cuando lo conversaba me acordaba cuando uno era chica y venía el primer día de clase. Claro. La noche anterior, amiga, no podías dormir.
no podías dormir. Es verdad. Sentías el olor del estuche nuevo, querías ver los zapatos nuevos, la mochila, que en ese tiempo cuando nosotros éramos chicas, era la mochila Barbie, me acuerdo, que la más rosada, la más pasada chicle. Y esa ansiedad era, igual llegaba a un punto que era un poco extrema también porque no te dejaba dormir. Claro, lo llegabas a pasar mal incluso. Llegabas a pasarlo mal. Sí. Entonces, qué rico hacer esa bajada para toda la gente que hoy día está sufriendo un poco de ansiedad, que pueda también gestionarla y transformarla a esto de que no llegue al punto de que empiece a sufrir el colon, la taquicardia, el salto en el ojo, no, me va a caer un meteorito mañana porque no sé qué. Entonces, qué rico hacer esa bajada. De hecho, a mí, que soy ansiosa, me da esa tranquilidad de, hey, ¿qué onda? Estoy ansiosa, pero estoy gestionando para mañana. Sí. Vamos a eso. Siempre pienso que con las emociones es como cuando uno tiene temor como a lo que está escondido debajo de la cama, o cuando uno es pequeño tiene ese temor a lo que está debajo de la cama, lo que está dentro del closet. Lo mejor es abrir la puerta, mirar, y enfrentar. Mirar debajo de la cama y ver. Porque efectivamente como les decía, muchas de las interpretaciones y los pensamientos son los que gatillan, la interpretación que tengo frente a un evento es lo que va a gatillar la ansiedad. Entonces, si nosotros dejamos que eso siga avanzando, lo que va a pasar es que voy a seguir construyendo en base a estas interpretaciones catastróficas. Y pueden ir aumentando también, claro, volviéndose más grandes. La semana pasada veíamos que el estrés cronificado puede desembocar en ansiedad y en depresión. Entonces, si ahora estamos en ansiedad, podemos desembocar, ¿no es cierto?, en sintomatología depresiva o en esta cronificación de los síntomas ansiosos. Se puede ir escalando si es que no hacemos un abordaje. Claro, eso también le quería preguntar. Sí, ya, yo identifico que estoy teniendo como crisis, no sé, de ansiedad, de episodios de ansiedad. Yo las puedo manejar, controlar para que esto no vuelva a pasar o sean cada vez con menor frecuencia, por decirlo así, o necesariamente requiero ir donde un especialista para que me ayude a tratarlos, a abordarlos, ver como el origen de esto. Yo acá también utilizaría el concepto que usaste recién, Natalie, que tiene que ver con esta escalada. Siempre el trabajo inicial es personal, o sea, en realidad en todos los niveles es personal, pero sin intervenir todavía con un profesional externo, el trabajo es personal y el trabajo va en dos líneas. En una, primero, siempre, como veíamos la vez anterior, es revisar las horas de sueño, la alimentación, ¿no es cierto?, el tema del ejercicio, todos los aspectos más básicos del autocuidado. Después de eso, revisar cuáles son los pensamientos que estoy activando. Ahí en psicología, desde el enfoque cognitivo-conductual, trabajamos mucho en la reestructuración cognitiva, que es poder revisar este tipo de pensamientos. Si activo pensamientos de tipo catastrófico, no sé, mi pareja, por ejemplo, llegó, o una hija llegó 10 minutos tarde. ¿Cuáles son las acciones que yo hago? Empiezo inmediatamente a pensar que pasó algo malo, o incorporo otro tipo de explicaciones. Se juntó con una amiga, pasó a comprar, se atrasó el colectivo, etcétera. Entonces, si empiezo a revisar que la mayor cantidad de mis pensamientos siempre son desde esta explicación catastrófica, lo más probable es que mi respuesta emocional también va a estar mediada por eso y voy a estar con esta sensación de alerta que decías, activa todo el rato. Entonces, si logro hacer ese trabajo e ir modificando los pensamientos, buscando opciones, otras alternativas, puedo hacer un trabajo con mi propia gestión de la ansiedad. Ahora, si ese miedo y preocupación persiste en el tiempo y los síntomas de algún modo tienen este impacto, como lo que decías con el tema de manejar, que son negativos y que no logro controlar, claramente tengo que consultar con psicólogo, psicóloga, y se hace un tratamiento farmacológico cuando la sintomatología es muy persistente y está generando un alto impacto en ese momento. Es decir, cuando no tengo tanto tiempo para trabajar en terapia, ¿sí?, que me permita modificar los síntomas, porque hoy día, por ejemplo, está en riesgo de vida, ¿sí?, o de muerte. Me ha tocado trabajar con pacientes en el ámbito de la minería que, claro, están trabajando, ¿no es cierto?, en la conducción de estos camiones gigantescos y tienen una crisis de pánico. Entonces, peligrosísimo. Claro, ahí no podemos esperar trabajar con la psicoterapia, que va a demorar tiene que ser algo más rápido, farmacológico inmediatamente. Claro, entonces ahí hacemos este trabajo en conjunto con psiquiatra y desde la psicoterapia también. Y estos medicamentos, ¿cierto?, también tienen que ir como en un descenso así progresivo, no pueden dejar de tomarlo así, no quiero tomar más, chao, dejo de tomar.
Claro, qué bueno que me preguntas eso, porque el tratamiento farmacológico en el área de la psiquiatría no es como cuando a veces de forma irresponsable nos tomamos ibuprofeno para todas las cosas. No, el tratamiento farmacológico en psiquiatría tiene un inicio, un desarrollo y un término. El medicamento se comienza a tomar de acuerdo a la indicación que el psiquiatra te indica, por eso que va desde menos y después cuando está el tratamiento y tiene que salir del tratamiento también se va disminuyendo. No se puede cortar abruptamente, como no quiero tomar, chao, lo dejo. No, a veces pasa que las personas a las 2-3 semanas se sienten bien, entonces dejan de tomarlo y el rebote, entre comillas, es mucho peor. Es decir, si tú comenzaste a tomarlo sintiéndote mal, alteras este circuito de administración del medicamento, vas a estar acá. Entonces, siempre hay que seguir la indicación del médico psiquiatra porque tenemos que pensar que son medicamentos que trabajan, por ejemplo, en la recaptación de la serotonina, que es una hormona que nos ayuda a poder sentirnos de mejor manera. Entonces no es tan sencillo como hoy día me lo tomo, mañana en otro horario, después dejo de tomarlo. Hay que ser muy, muy responsable en eso. Y puede pasar también que, por ejemplo, yo ya con estos pensamientos que voy teniendo y que sobrepienso las cosas y yo misma me genero como esta ansiedad por la incertidumbre de algo que va a pasar, no sé qué tengo que hacer. Yo puedo manifestarle o transmitirle también a mis hijos eso y que mi hijo también pueda tener esa sintomatología dependiendo de lo que está viendo en mí, o yo inculcarle de cierta forma que él también reacciona así. Sí, o sea, como en todo, en realidad, porque los hijos también van aprendiendo del modelado de las conductas que uno tenga. Entonces, si la forma, por ejemplo, de resolver conflictos o la forma más bien de abordaje de las situaciones en una familia es desde esta cosa como media estresada, ¿sí? De que tenemos que ir y correr, y los hijos también van aprendiendo estas formas de manejarse frente a situaciones, ¿sí? Hoy día la ansiedad, como en la mayoría de las situaciones, si bien no está todavía determinado cuál es la causa exacta, sí se sabe que hay un componente genético, pero obviamente que se puede activar o no, dependiendo de temas como estos, del modelaje de conductas que existan. Si hay una familia que tiende a manejar las situaciones desde otra perspectiva, desde bajar los niveles de estrés, desde dejar tiempo, por ejemplo, para el silencio, tiempo para trabajar de forma anticipada, por ejemplo, los horarios, no andar corriendo, que hoy día es tan difícil con el estilo de vida que tenemos, pero que sí es posible hacer cambios que son quizás pequeños, pero que tienen un alto impacto. Si es que no hacemos eso, lo más probable es que vamos a vivir en una familia caracterizada por el alto estrés, por la sintomatología ansiosa. Una familia de ansiedades. Sí. Ansiedad 1, ansiedad 2, ansiedad 3. Sí, de todas maneras. Sí, yo creo que es igual el ritmo de vida que llevamos y es como que queremos abarcar tantas cosas a la vez y el hecho de no poder concretarlas bien o como que nosotros queremos, eso mismo nos va generando esta ansiedad. Claro. Porque tengo tantas cosas y que voy por esto y me doy cuenta que pucha, me falta esto. Entonces ese mismo ritmo de vida hace que toda esta sensación esté presente mayormente en todo mi día. Entonces va generando esto en mi cabeza y yo misma voy pensando y pensando y pensando, sobrepensando las cosas. Llego a la noche, como también lo hablábamos, del estrés, y ahí estoy así, estoy cansadísima, quiero dormir y no puedo parar porque mi mente no para de pensar. Entonces ahí no bajamos nunca la revolución, claro, al fin y al cabo. Un tema importante tiene que ver con las expectativas que tengo sobre la propia vida. O sea, las acciones que realizo, ¿para qué las realizo? ¿Cuál es la función que tienen hoy día en mi vida? ¿Las realizo porque es lo que se supone que socialmente tengo que hacer? ¿O las realizo porque tienen un sentido para mí dentro de mi línea de sentido de vida? Entonces, cuando uno logra hacer esa mirada desde fuera, es cuando uno dice, ok, de esto me puedo bajar, de esto no, o de esto elijo bajarme y de esto no. Sí, eso es súper importante también. De hecho, esta semana estuvimos hablando harto de eso y que pasaba harto por el amor propio, ¿cierto? Y que claramente tú cuando, no sé, a lo mejor cuando uno es joven, diferente, pero cuando uno ya tiene, en mi caso, que tengo una vida armada, familia, qué sé yo, empezar hoy día a trabajar el amor propio, te trae también problemas, con tus pares, con tus familiares, porque están como, oh, ¿qué onda? ¿Qué le está pasando? Claro. Pero es súper cierto eso. Yo, de hecho, hoy día estoy como súper enfocada, le hablaba ayer a la Nati, enseñarle a mi hijo al decir que no. Porque nos pasa la cuenta, muchas veces dijimos, sí, a lo mejor no queríamos hacer eso, entonces qué importante hacer esa bajada de, hey, yo también me puedo bajar de esto. Y decir, en verdad,
¿Qué me hace feliz a mí? Exactamente. ¿Qué es lo que, cómo? Y obviamente sin intervenir en tercero, sin, ¿cierto? Porque tampoco uno va a andar con la pachotada por la vida, no. Pero sí, en eso estoy. Sí, no normalizar también las cosas que decíamos, ¿cierto? Que nos solemos normalizar como el estrés o lo asociábamos como que éramos exitosos también, por estar estresados, por tener tantas cosas que realizar. Entonces ahí es importante también qué realmente nosotros necesitamos para nosotros, qué es lo que nosotros queremos lograr con nosotros mismos, con nuestra vida, con nuestro entorno, y no quizás seguir cierto modelo o lo que nos dice la sociedad que tenemos que hacer. Entonces yo creo que por ahí también va el parar, hacer ese momento como de introspección y ver realmente qué estamos haciendo. O sea, si estamos haciendo cosas que a lo mejor no son necesarias, no son tan importantes y que al final son perjudiciales para nuestra salud. Y es también la lógica de vida que tenemos hoy día, que es un poco como la sobrevivencia. O sea, sobrevivimos en función de tener que pagar cuentas, por ejemplo. Y si esa es mi vida, obviamente que voy a vivirlo desde la ansiedad, porque la vida va a significar la cantidad de dinero que ingresa, las cuentas que tengo que pagar. Exacto. Y entre medio quizás me acuerde de para qué hoy día estoy vivo. Claro. Entonces, esto no tiene que ver solo con el ingreso económico, no tiene que ver con la cantidad de cuentas que tengo que pagar solamente, tiene que ver con esa pregunta anterior de para qué estoy hoy día acá. Y por eso que la palabra del sentido es algo que no se puede perder de ninguna forma. Cuando tú planteas esto de enseñar a decir que no, es eso, es enseñarle a tu hijo a decir, ok, ¿cuál es mi sentido? Mi sentido es que tengo que estar a disposición de todos 24/7, o mi sentido es pensar en mí, qué es lo que yo requiero, en qué estoy, obviamente como decías tú, respetando también a los otros, para desde ahí poder responder a los requerimientos. Ahí se cruza mucho con las expectativas familiares, de las propias familias de origen. Sí. Por eso uno cuando se da cuenta, o sea, por lo menos yo personalmente me siento que estoy en ese proceso y tú quieres empezar a agarrar tu amor propio y a preocuparte de ti, claro, pasan cosas como que los demás, oye, pero ¿qué te está pasando? ¿Estás dejando todo de lado? ¿Qué sé yo? No sé qué. Y bueno, tengo que ser capaz de decir, bueno, que fome que te moleste, que fome que esto, pero yo siento que voy por buen camino. Claro, que poco menos que preocuparse por uno mismo es como que está mal, ¿cierto? Es como que tienes que estar pendiente de todo, sobre todo si eres mamá. Es como que tienes que olvidarte un poco de ti y ser 100% mamá. Es como que tienes que olvidarte que tú eres persona también, que tienes necesidades, que eres mujer también. Es como que tu mismo entorno, muchas veces la crianza es así. Entonces vives también cuestionada y criticada también. Entonces por eso sigues el mismo patrón. Pero cuando eres capaz de romper esto y tratar de hacer las cosas primeramente por ti, desde ti, claro, pues se te es juzgada, se te es criticada. Y a lo mejor escucha, no sé, y es poco menos que ya no quieres a tu hijo, quizás. Claro, ¿sabes? Obvio, cometes un error y fuiste la... Y no, y es verdad, yo lo veo en mi hijo. Él hoy día, de hecho, yo que estoy pasando por un tema como heavy con la alopecia areata y todo eso, el Borja, mi hijo, pero es que es lo más apoyador que hay. Yo le muestro los distintos sombreros y todo, no, mamá, se te ve súper bien, no, mamá, es que tú tenés estilo. O sea, hoy día me da besos cuando llego al colegio. Y regularmente un niño de 12 años como, mamá, no me des besos. Y yo llego, como le caigo también a todos sus compañeros, es como, ay, mi mamá, no sé qué, y les muestra que su mamá es calva, que tiene estilo y me da besos y cosas así muy lindas. Entonces también gracias a él me he dado cuenta de muchas cosas que yo pensaba que era la alegría viva y no, pues Borja él se ha dado cuenta y me ha dicho, mamá, estás súper triste, mamá para, mamá esto, entonces ahora, bacán, bien, pelada pero bien, calva pero bien. Claro, y tuviste que llegar a lo mejor a ese punto, a ese extremo, para recién tomar conciencia de todo y tomar cartas en el asunto, que es lo importante. Eso no me volví loca. O sea, claro, ahí cuando uno llega a puntos como de crisis, tienes como dos caminos. Sí. O ajustas tu parámetro o en realidad vas a generar una situación de salud mental de la que va a ser complejo salir. Exactamente. Entonces finalmente el relato que tú haces, Bernardita, tiene que ver con eso, con que tú estás haciendo un ajuste de tu parámetro de vida, de cuáles son como las prioridades, qué es lo importante, y en eso
la ansiedad empieza a tomar ubicación donde debiera ir. Donde debiera ir, Sí, claramente. no ser quien conduce finalmente tu vida hoy día. Que te ayude a ser precavido, ese es como el llamado igual a la gente, que la ansiedad nos ayude a lo que es, como prevención, eso de también de darse el tiempo de decir, ¿por dónde me voy a ir mañana? ¿Qué voy a hacer? Porque si no, ¿qué pasa? Que te levantaste y esos 20 minutos que tienes para arreglarte, súper apurada, que se me olvidó esto, entonces, mejor no. Muy bien. No, No me he debiésemos haber pedido. tenido imágenes de ansiedad. Sí. Me encanta ese Me estaba personaje. acordando, de hecho, qué bueno que le dijiste, porque me estaba acordando de la imagen de la película cuando está ahí ansiedad, que también lo decíamos, que está ahí como colapsada en sí misma, ¿sí? Frente a no poder resolver todos los escenarios catastróficos de Claro, futuro. y todo lo que estaba a su alrededor y todo lo que estaba pasando no era capaz de verlo, o sea, estaba tan centrada en todo esto que le estaba generando, que era tan potente, tan fuerte, que no era capaz de reaccionar. Entonces, tenían que sacarla así o así como a la fuerza. Sí, Entonces, yo creo que eso igual nos pasa. Entonces, Tenemos a que veces no sacarnos somos, la ansiedad a la claro, fuerza, capaces sí, es de... verdad. Sí, sí, es verdad. Así que igual el llamado es a eso, a ser conscientes de nosotros también, a preocuparnos de tener ese autocuidado también. Si estamos pasando por situaciones así como muy estresantes o situaciones también de ansiedad, de tratar de primero de ver, o sea, cuál es el origen que podemos nosotros o qué cosas nos pueden estar afectando para que se desencadenen, claro, en esta ansiedad. Y si no somos capaces de buscar ayuda, que es muy importante. Así que le queremos agradecer por haber estado conversando sobre la ansiedad, que es algo que yo creo que nos pasa a la mayoría. Hemos pasado por algunos episodios de ansiedad y agradecerle como siempre por acompañarnos, así que la dejamos invitadísima para la semana siguiente. Ahí usted después nos va a comentar de qué temas vamos a hablar para también informarle a la gente y pueda participar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan una muy buen fin de semana. Oh, Ay, sí, sí, igualmente. igual Para que descansen. Sí, no, estuvo muy buena la conversación. Sí. Le agradecemos a María Elena, sequísima, así que búsquela. Ahí va a tener una excelente terapeuta psicóloga. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial con la Nati, con la María Elena aquí y volvemos en un ratito más para ahí estar en nuestros últimos bloques de este día viernes en Tu Matinal, un nuevo día.